Bueno, vamos a empezar. Buenos días con todos. Queremos darle la bienvenida al doctor Sáez, que es un investigador de la Universidad Complutense de España. Viene para compartir con nosotros un tema que como químicos va a ser de su interés, que son las tierras raras. Quiero agradecer al doctor Sáez por su presencia, por la disponibilidad para apoyarnos con esta información para los estudiantes y darle la bienvenida a esta charla. Que tenga muchos éxitos. Muchas gracias. Buenos días a todos, chicos, nuevamente. A través de la carrera de química estamos tratando de difundir algunos temas con algunos investigadores con los que algunos de los profesores de la carrera también tienen contactos y convenios, de manera de que podamos difundir las investigaciones que se están haciendo y puedan estar al tanto con estos temas. Entonces le damos la bienvenida, agradecemos nuevamente al doctor Regino y les dejo con él para que les pueda dar su presentación. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la UCE por la disponibilidad para poder presentar aquí esta charla, esta presentación, y bueno, pues también a los profesores, más concretamente al profesor Pablo Bonilla, que es con el que he estado más en contacto y el que en cierta medida ha organizado este tipo de presentación. Entonces, mi charla se titula 230 años de tierras raras, materiales avanzados. ¿Y por qué se llama 230 años de tierras raras? Pues porque hace 230 años se descubrió la primera tierra rara, que es el itrio. Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es la tabla periódica. Hace unos años, en el año 2019, fue el año internacional de la tabla periódica. Hubo en España y en el resto de otros países del mundo, hubo diferentes actos para hablar de la tabla periódica. Y entonces, la tabla periódica que yo os pongo aquí posiblemente no la habéis visto nunca en vuestra vida, y es la tabla periódica que nos gusta a la gente que trabajamos con tierras raras, Los elementos más importantes para nosotros son las tierras raras, estos elementos que veis aquí, y luego hay otros elementos por aquí que sí conocéis, que es pues el oxígeno, el nitrógeno, el níquel, el cobalto, el hierro. Pues para nosotros esos elementos son importantes, pero bueno, no son tan importantes como estos que están aquí. Entonces vamos a pasar a la siguiente transparencia. Esto es la tabla periódica que todos conocéis. Entonces, en esa tabla periódica, pues hay un conjunto es un bloque de elementos, y luego fuera de esa tabla periódica hay estas dos columnas. Una cosa que se llaman los lantánidos y otra cosa que son los actínidos. Y quedan fuera de la tabla periódica. Y entonces, además ponen lantánidos y actínidos juntos. ¿Y lantánidos y actínidos qué tienen en común? Absolutamente nada. Nada. Porque los actínidos son elementos radiactivos. ¿Y para qué valen los elementos radiactivos? Pues algunos para nada. Y otros valen para hacer bombas atómicas, que a los químicos las bombas atómicas no nos gustan mucho. A los pacifistas menos todavía. Entonces, de estos elementos, unos poquitos solo son estables, los demás tienen vida media de periodo de desintegración que son milisegundos, no se puede hacer química, ¿de acuerdo? Entonces estos son elementos proscritos, no queremos saber nosotros nada de estos elementos, incluso ni saber cómo se llaman. Pero las tierras raras o los lantánidos, estos elementos son estables. Son muy estables, con la excepción de uno, que es el prometio, que es radioactivo, pero los demás sí son estables y dan lugar a unos compuestos muy importantes que esos compuestos, sin esos materiales, no podríamos llevar el nivel de vida que tenemos actualmente. Pues, por ejemplo, los celulares o los teléfonos móviles que llamamos en España, no podrían existir, no podría existir la computadora esta si no tuviéramos una tierra rara. No podríamos tener este tipo de iluminación si no hubiera tierra rara. No podríamos tener los televisores que tenemos en casa con diferentes colores.
O sea, forman parte de la vida actual. Y si no tuviéramos las tierras raras, esos dispositivos que estamos utilizando diariamente, no los podríamos ver. Entonces yo lo que sí quería es que, bueno, pues que los materiales, vamos a hablar de la segunda parte del título, es materiales avanzados, y los materiales siempre han formado parte de la humanidad y su desarrollo ha estado muy ligado al desarrollo de la humanidad. Y si, como todos sabéis, las épocas tempranas de la humanidad se han clasificado en edades: la edad de piedra, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Y por qué se llama la edad de piedra? Pues que los hombres utilizaban piedras, luego empezaron a utilizar bronce y utilizaron finalmente hierro, la edad del hierro. Entonces Thomson, que fue premio Nobel de Física en el año 1937, dijo, en el año 1937 dijo, fue premio Nobel mucho antes, que el siglo XX era la edad de los materiales, porque el hombre utilizaba materiales, y más aún, a partir de los años 50, se habla de materiales, nuevos materiales. Y al comienzo del siglo XXI, lo que se habla es de materiales avanzados, que esto es lo que voy a hablar yo en la segunda parte de mi charla. Pero voy a empezar hablando y dando una definición precisa de qué es una tierra rara, y espero que todos los que estéis aquí, cuando salgáis de aquí, pues seáis conscientes de lo que es una tierra rara, que no son ni tierras ni son raras, y el interés que tienen. Entonces, en la sociedad actual, bueno, pues el bienestar en los países, pues en todos los países del mundo, parte de ese bienestar es la utilización de materiales que en su composición tienen tierra rara. Y estos materiales están completamente olvidados por la sociedad. Mis alumnos de los últimos cursos de la licenciatura en químicas, incluso los de maestría, pues confunden no saben cómo se llaman las tierras raras. Entonces hay un elemento, por ejemplo, algunos ejemplos son, pues por ejemplo, el ND, que es el neodimio, y lo confunden con el niobio, cuando el niobio vale para algo, pero el neodimio es muchísimo más importante. O este que tenemos aquí, que sería el HO, que es el holmio, lo confunden a veces con el osmio. ¿Y el osmio para qué vale? Para nada. El holmio, tierra rara, ¿para qué vale? Para muchísimo. Es importantísimo. Entonces, e incluso profesores de mis compañeros de la Universidad de Químicas de la UCM, a veces, bueno, pues uno de ellos me comentó que hace un par de años, voy a decir el pecador no se dice quién es, y entonces me dijo, oye, mira, Regino, acabo de venir de Berkeley, que es la universidad donde tú estuviste hace unos años. Digo, muy bien, ¿y qué tal? Dice, muy bien. Y me enseña su camiseta que llevaba, su t-shirt, y ponía BK. Dice, esto, fíjate, me he puesto el nombre de una tierra rara, que era el berkelio. Y dije, hijo mío, el berkelio no es una tierra rara, el berkelio es un actínido, y es un profesor muy famoso, y no sabía incluso que el berkelio no es una tierra rara. El berkelio es una cosa, un elemento radiactivo, radiactivo y por tanto peligroso. ¿Y para qué vale? Pues yo creo que vale para nada, o para hacer cosas con radioactividad, que sabéis que es una cosa que a nosotros los químicos, o por lo menos a mí, no me interesa demasiado. Entonces, por ello os voy a dar una definición precisa, y cuando hablemos de las aplicaciones veréis el interés que tiene de las tierras raras, y cuando salgáis de aquí, de esta charla, pues yo espero que quede grabado en vuestra mente que las tierras raras no son ni raras ni tierras. Entonces, una tierra rara es un conjunto de elementos, de estos elementos químicos que están puestos aquí, son 17 elementos químicos, escandio, itrio y lantano, y 14 lantánidos, 3 y 14 lantánidos, que serían 17 elementos químicos, que son estables, a excepción, como dije antes, del prometio, y que dan lugar a unos compuestos que van a permitir fabricar dispositivos que son los que utilizamos actualmente, y sin estos elementos, esos dispositivos, como he mencionado anteriormente, la computadora esta no podría funcionar, o los teléfonos estos que tenéis, portátiles, los celulares no podrían funcionar.
o varios dispositivos, de los que vamos a hablar posteriormente, no existirían. O sea que la vida, según la concibimos actualmente, no podríamos vivir sin estos elementos. Este señor que hay aquí, pues es Gadolin, que fue el que descubrió el primer elemento, el litio. Y bueno, los nombres están aquí. Bueno, pues ese es lantano, cerio, prosodimio, neodimio, promencio, samario, europeo, gadolinio, terbio, disprosio, hormio, helvio, turio, iterbio y lutecio. Y estos elementos, como vamos a ver a continuación, son muy importantes. O sea que son un conjunto de 17 elementos que son escandio, itrio y lantano, y estos 3 elementos, y luego los 14 lantánidos, que serían estos que están puestos aquí, y estos son las tierras raras, ¿de acuerdo? Y el sistema periódico que nosotros utilizamos, nos gusta más a los que trabajamos con tierras raras, pues es este sistema periódico, en el que además hay otros elementos, y como veis, en la tabla periódica quedan perfectamente integrados todos estos elementos. Es una tabla periódica que no ha sido invención mía, ha sido invención de otros compañeros que me han precedido y que yo la he adoptado porque es bastante interesante. Entonces, pues mi presentación la he estructurado en 2 partes. La primera parte es una parte que va a tener en cuenta un aspecto general de las tierras raras. Vamos a ver un poco la historia, con cómo se descubrieron y dónde se descubrieron y quién los descubrió, que hay bastante deprisa, es un tema de divulgación. ¿Dónde están esos elementos y si son abundantes o no son abundantes? Si son abundantes, no son raros, Y como son muy abundantes, pues ir pensando ya que no son raros. Una cosa que es rara es una cosa que hay poco, Pues un perrito verde es una cosa extraña. Eso sí que es raro, ¿no? El perro verde, no hay muchos perros verdes que yo sepa. Entonces sería una cosa rara. Pero cuando hay la abundancia, hay mucha abundancia, pues ya no es raro, El hierro no es raro. El hierro a nadie le parece raro, pues el neodimio tampoco. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de las aplicaciones de las tierras raras, que forman parte de materiales avanzados. Entonces voy a ir un poco deprisa, porque, bueno, pues tampoco vamos a estar aquí demasiado tiempo. Incluso si queréis preguntar algo o preguntáis al final, yo me gustaría que me preguntáis cosas, o incluso podéis preguntar a lo largo de esta exposición como consideréis más adecuado. Esto que tenemos aquí son estas tierras raras, y entonces todos tienen, desde el punto de vista de configuración química, tienen la configuración de 4F, se empieza a llenar en primero con el lantano 4F1 y luego 4F2, 4F3, se va llenando la capa F de los orbitales, que es lo que determina las propiedades que tienen estos elementos. Hasta ahora posiblemente solamente habéis oído hablar de los orbitales D, pero estos elementos se caracterizan por tener orbitales F parcialmente ocupados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos orbitales, como veis, al ir aumentando el número atómico, el lantano, que es 57, 58, 59, hasta el 71, que sería el lutecio, pues van añadiendo un electrón más en su capa F, y al añadir un electrón más, quiere decir que en el núcleo tienen un protón más. El número atómico, el átomo se va haciendo más pequeñito, y como veis, esto sería el radio iónico, veis que va disminuyendo desde 1,3 y va a 1,1, y esto es lo que se llama la contracción lantánida, Y el tamaño que tienen es muy importante, veis que todos tienen alrededor de un Armstrong. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que van a ser elementos que no son tóxicos, no son en absoluto tóxicos, porque como tienen el tamaño de un Armstrong, no van a tener ninguna toxicidad medioambiental. Es decir, que el tóxico es el cobalto, que todos habéis oído hablar del cobalto. Tóxico es el níquel, que también habéis oído hablar del níquel. Claro, el cobalto, pues si se introduce en el organismo, puede sustituir las funciones biológicas que ejerce, por ejemplo, el hierro, a formar parte de la hemoglobina. Y entonces es altamente tóxico, porque el cobalto, el tamaño que tiene es similar al del hierro, en torno a 0,7, pero con 1 no hay ningún problema. Yo me tomo
unas cuantas tierras raras y enseguida las voy a eliminar, no se me van a quedar en mi organismo. Tóxico es el plomo, que es un elemento pesado. Si yo me lo tomo, el plomo se queda depositado ahí y es altamente tóxico, produce alteraciones importantísimas en el sistema nervioso, pero estos elementos se eliminan fácilmente una vez que yo los he, yo o las plantas los han asimilado. Vamos a continuar. Estos serían, seguramente todos habéis oído hablar de los orbitales D. Los orbitales F son 7, claro, porque el número cuántico asociado a estos orbitales es L igual a 3, luego 2 por 3, 6, más 1 serían 7, la multiplicidad, y tiene estas formas que posiblemente nunca habéis visto. Tiene estas formas tan curiosas y son pues un poco más complicados, pero son orbitales. Y estos orbitales resulta que están muy cerca del núcleo, y el que esté muy cerca del núcleo también va a ser muy importante para sus propiedades. Y entonces, bueno, estos compuestos, por tener esas configuraciones electrónicas, pues van a dar lugar a compuestos iónicos con elevados puntos de fusión y de ebullición y van a tener excepcionales propiedades ópticas y magnéticas, que es lo que van a hacer que se puedan utilizar en diferentes aplicaciones que veremos en la segunda parte de esta presentación. Bueno, aquí me he permitido mostraros una transparencia en donde este señor que aquí, este soy yo, hace 20 años, y entonces la pongo porque yo tuve la suerte de, en el año 94, bueno, hace más ya, hace casi 30 años, en el año 94 fui invitado a dar una conferencia en Helsinki, en un congreso internacional, segundo congreso internacional que había de tierras raras, y en esa conferencia pues nos llevaron desde Helsinki, nos llevaron a Itervi, que es un pequeño pueblo que está situado a unos pocos kilómetros de Estocolmo, y nos llevaron a visitar las minas donde se habían descubierto las primeras tierras raras. Entonces yo aquí, pues claro, tengo una cara de felicidad enorme porque estoy en la calle del Telvio. Entonces para mí aquello era, pues eso, pues cuando un católico va y visita la plaza de San Pedro, el Vaticano, o un musulmán va a la Meca, para mí aquello fue pues una auténtica maravilla. Entonces esta sería la mina, bajamos a la mina, pues las escaleritas, y no nos dejaron entrar porque estaba vallado esto, ya no se explota esa mina y era peligroso entrar. Le dijimos así, ábranos, que mire, que queremos... Nada, mírenla desde fuera. Entonces tuve la suerte enorme de estar en Itervi, el pueblecito este, donde se inició el descubrimiento de estos elementos. Bueno, luego ya, a partir de aquí, yo ya organizamos un curso con este señor que es Paul Caro, que murió hace unos años, y Paul Caro es, ya hice en Google, fue un reconocido investigador mundial en el campo de las tierras raras, y fue un colaborador. Yo aprendí de él muchas cosas. Trabajaba en francés, en el CNRS, en el Centro Nacional de la Recherche Scientifique en Francia, y entonces, bueno, pues hicimos un curso de verano en el Escorial, que depende de la Universidad Complutense, y se llamaba 200 años de tierras raras. Posteriormente escribimos un libro en el año 98, que lo escribimos en inglés para que tuviera más divulgación, que se llama Rare Earth, y posteriormente yo organicé en el año 2000 el Congreso Internacional de Tierras Raras, y contamos, bueno, fui el presidente de la organización de ese congreso, y contamos con 500 participantes de 30 países diferentes. Fue un rotundo éxito, y bueno, pues un poco, como veis, mi trayectoria o mi tradición o mi entusiasmo en las tierras raras viene ya de lejos, y al final, vamos, lo he seguido manteniendo a lo largo de estos años. Bueno, este señor que hay aquí, este es Arrhenius, el primero que cogió la piedra esta, cogió una piedra de aquí de la mina, y Arrhenius era un militar, y los militares pues de esto no saben nada, y entonces se lo dio a un científico que era Galín, y le dio la piedra y le dijo, toma la piedra esta que he encontrado, esto parece que es una cosa nueva. Y entonces Gadolin, unos años después, descubrió que sí, había un elemento nuevo que no se había descrito hasta el momento, y ese elemento era el itrio. Y dice, ¿por qué le llamó itrio?
pues es fácil que sepáis por qué le llamó itrio. Pues porque lo encontró en el pueblecito, lo encontró en Iterbi. Pues si es de Iterbi, pues le llama litio, que tiene que ver mucho con Iterbi. Entonces, en la transparencia siguiente os voy a mostrar la cronología del descubrimiento de las tierras raras. Voy a ir bastante deprisa, porque esta presentación pues se la dejaré aquí a vuestra profesora, a María Gabriela. Si a alguien le interesa, pues no tendrá ningún inconveniente en dejárosla para que le echéis un vistacillo. Entonces, como dije, el primer elemento que se descubre, estos elementos se descubren pues de forma paralela al resto de los elementos químicos. Hombre, la plata y oro se conocen de la época anterior a Cristo, pero otros elementos no. Vanadio, el wolframio se descubren también por esta misma época. Entonces, en el año 1794, Gadolin, que era profesor en la Universidad de Turku, en Finlandia, pues lo descubre y le llama itrio, porque es la piedra que saca de Iterbi. Entonces, los investigadores suecos, en los años posteriores, van descubriendo otros elementos. El cerio, entonces el cerio, pues lo descubre este señor, que era sueco, y le llama cerio, pues como aludiendo a este tipo de asteroide Ceres. Luego el Monsander descubre el lantano, y lantano pues significa prohibido en griego. Le ponen el señor que descubre el elemento, le pone el nombre que quiere, porque para eso es su padre. Es como cuando uno tiene un hijo, pues le pone el nombre que quiere. Pues ocurre lo mismo. Entonces, veis, los primeros investigadores son suecos, ¿y de dónde sacan ese mineral? De la mina esta que hemos visto anteriormente. Van descubriendo elementos, y todos pues vienen de Iterbi, y entonces le llaman el herbio, Iterbi, el terbio, Iterbi, el iterbio, Iterbi. Y entonces llega ya el escandio. El escandio lo descubre Nilsson, y ya el nombre le pone. ¿Por qué le pone escandio? Pues porque viene del latín Escandia, que es la Escandinavia, la península Escandinavia. Se van descubriendo nuevos elementos, voy a ir un poquito más deprisa, se incorporan ya otros investigadores de los países centroeuropeos, donde la química estaba muy desarrollada. En España, pues desgraciadamente, no, en aquella época estábamos con otras historias que no tenían ningún sentido, ¿no? España estaba aquí con la historia de las colonias en América, en Cuba, en Filipinas, perdiendo el tiempo, y bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, se van descubriendo los nuevos elementos, y cada uno le pone el nombre que considera adecuado. Entonces, el último que se descubre es ya en el siglo XX, que sería el lutecio. El lutecio lo descubre Urbain, que era un investigador francés, y entonces ¿por qué le llama lutecio? Porque París en latín es lutetia, y entonces le llama lutecio. Finalmente, el último que se descubre es este que se ha hablado, que yo creo que no vale para nada, que es radiactivo, que es el prometio. Entonces, el prometio, número atómico 61, se descubre en el año 1947, y se descubre en Tennessee, que es Orrit, que es el centro donde se desarrolla la bomba atómica, que luego los americanos experimentaron en Japón. Y entonces lo descubren estos investigadores, Marinsky, Tungren y Cower, y entonces le ponen el nombre de Prometeo, porque viene del dios griego Prometeo, que es el dios que, según la mitología griega, robó el fuego de los infiernos y se lo dio a los hombres, y luego fue condenado por ello. Y entonces, bueno, el nombre se dice que Prometeo es la esposa de Marinsky, que dijo, ¿y cómo le vamos a llamar a este elemento? Y pues como es radiactivo, y pues le vamos a llamar Prometeo. Le vamos a llamar Prometeo en honor a Prometeo, a una señora que no era química, que se dedicaba a la historia, y entonces fue la señora realmente la que le dio ese nombre. Entonces, en el año 65, Eramesa consiguió aislar 800 miligramos de prometeo a partir de 20 toneladas de un óxido. Y 20 toneladas de un óxido significa, pues, alrededor de más de 200
toneladas a más de 200 toneladas métricas de mineral, o sea que es el óxido. El mineral tiene muchas cosas, entre ellos los óxidos. Pues 20 toneladas de óxido de tierra rara dan lugar a 82 gramos de prometio, que como os he comentado anteriormente, no vale para nada. Entonces, esto sería la abundancia. Es muy importante esta transparencia, porque como veis, esto es la abundancia en partes por millón en la corteza terrestre. Entonces hay mucho, ojo, porque son muy abundantes. El lantano, el cerio, los que están en rojo son los más abundantes, y hay estos que están puestos aquí en azul, que es el tulio y el lutecio. Pues realmente hay poquito, 0,8 y 0,5, estos hay poco, son menos abundantes. Es decir, que se conocen. ¿Y cuántos minerales hay en donde aparezcan estos elementos? Pues hay más de 200 minerales. El cerio es el elemento, ocupa el número 25 entre todos los elementos conocidos. ¿Y cuál es el número 1? Pues debe ser el hierro. Hierro hay muchos elementos, Entonces, de los elementos conocidos y que son estables, el cerio es el número 25. Y el lutecio ocupa el número, que es uno de los más, de los menos abundantes, ocupa el número 61. O sea que después del lutecio hay otros elementos que no son tierras raras y que ahora vamos a ver que son conocidos. Y esos sí que son raros, porque hay muy poco. Entonces, no son raras, porque son muy abundantes. Y son más abundantes que el plomo, que el cobalto, que el níquel. Plomo, cobalto y níquel, todos habéis oído hablar de él, y a nadie se le ha ocurrido decir qué raro es el cobalto, qué raro es el níquel. Pues son raros. ¿Por qué? Porque no hay. De lo que no hay es raro, porque muchos de estos elementos son más abundantes que estos. Y no hablemos del platino, del rodio, del iridio, o el tulio, por ejemplo. Hay más tulio que plata, aunque en principio hay poco, pero hay más que plata. Entonces la plata para nosotros debería ser raro, y no es raro. O sea que estos elementos no son raros porque son más abundantes que otros elementos. Aquí en esta transparencia me la buscaron y la hicieron unos alumnos de maestría de la Universidad de Loja. Están dando maestría. Entonces, como veis, esto es la abundancia y esto es el número atómico. Entonces, esto está en escala logarítmica, y como estáis viendo aquí, las tierras raras se ha desplazado el círculo. Las tierras raras están aquí, y por debajo de las tierras raras son mucho menos abundantes estos elementos. Pues incluso el mercurio, el bismuto, el oro, el platino, el renio, el osmio, el iridio, estos sí que son raros. Porque esto en ordenadas está puesta la abundancia, y aquí tengo las tierras raras. Veis que hay, pues yo qué sé, estos elementos son más abundantes que el plomo, algunos de ellos. Y lo raro es esto que hay aquí. O sea que el oro sí que es raro. El oro o el osmio o el rodio o el rutenio, estos son raros. Incluso la plata. Entonces aquí tenemos las tierras raras, el círculo se ha desplazado. Entonces no son raros ni son tierras, porque una tierra pues es la arena del suelo, y no son tierras porque los minerales donde se encuentran son estos, y son estos que tenemos aquí. Son estos minerales, Entonces son estos minerales, Entonces los minerales tienen estos nombres, y entonces, como veis, son piedras, como un mineral de una pirita, otro mineral de otro compuesto. Entonces, el problema que tienen ¿y por qué le llamáis tierras raras? Hombre, porque en principio se veía que no tenían mucha utilidad. A principios de siglo, hasta los años 50, las tierras raras no tienen mucha utilidad. Pero cuando la tecnología empieza a desarrollar, se ve que son absolutamente útiles. Entonces, bueno, pues estos serían los minerales, y resulta que es que en la barnasita, por ejemplo, o monacita, pues es que están todas las tierras raras juntas. Es decir, que es un mineral que no solamente tiene cerio, sino que tiene terio, praseodimio, neodimio, samario, gadolinio, y están todos esos elementos están ahí. Y como son iguales, pues es muy difícil separarlos. O sea que el proceso de separación de esos elementos que están en el mismo mineral es muy difícil. No sé, pues ya
hubiera aquí una fila de 4 gemelos que son idénticos, yo que sé quién es Julio, Rodrigo, Francisco y tal, no lo sé, es muy difícil. Entonces eso fue uno de los problemas que tuvieron estos elementos, es la separación porque aparecen en el mismo mineral. Pero una vez que se supera el problema de separación, enseguida se incorporan a la tecnología y se empiezan a hacer dispositivos. Vamos a seguir. Esto sería, ¿dónde están las tierras raras? Pues aquí están los yacimientos de tierras raras. Las tierras raras están en casi todo el mundo. Fundamentalmente están en China, en la India, en Rusia, en Estados Unidos, en Brasil y ¿en qué más países? En Australia, son donde se están explotando estos yacimientos. En Estados Unidos, lo que pasa es que los americanos, como son muy listos, lo que han hecho es que han cerrado sus minas, se reservan la mina y están explotando las minas que hay en China, en Vietnam, en Australia y en Brasil. ¿De acuerdo? Entonces, y la pregunta que yo creo que tiene todo el mundo en mente es, bueno, ¿y en España hay tierras raras? Pues claro que hay tierras raras en España. Esto sería una zona de España donde estas montañas son tierras raras, pero los ecologistas, no sé si acertado o desacertadamente, impiden que esto se explote. No hay que profundizar y hacer galerías subterráneas, sino que solamente sería quitar 2 metros de tierra y ya aparecerían las rocas con las tierras raras. Entonces se ha confirmado el yacimiento este de Monacita, que darían lugar a 40.000 toneladas de óxido. O sea que estas montañas, con una gran excavadora, se van sacando los minerales y entonces, bueno, esto es en el mes de ahora, estamos en invierno, es un paisaje bonito porque está verde, tiene unos cuantos arbolitos, tampoco mucho, pero en verano es un auténtico desierto. Pero el medio ambiente se deterioraría porque al final esto sería una mina explotada en China y quedaría pues unos agujeros enormes y sobre todo para el tratamiento del mineral se gastaría mucha agua y en España, en esta zona, no hay demasiada agua. Y los ecologistas además han dicho que este mineral tiene uranio y torio. Uranio y torio es lo peor que puede tener nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son radiactivos, pero eso está superado. Los procedimientos para obtener estos elementos a partir de las rocas ya tienen en cuenta que hay uranio y torio y se intenta que la gente no se contamine cuando trabaja con estos materiales. El proceso está en stand-by, hay una empresa inglesa junto con otra española que están luchando por conseguir que esto se lleve a cabo. Incluso han dicho que cuando acabe el proceso de extracción, el paisaje no va a ser sino que lo van a volver a tapar, lo van a volver a rellenar y que volveríamos a tener las montañitas estas que son muy pequeñitas, no estarían, pero sería un paisaje plano sin este aspecto tan desolador que hay en los yacimientos que se están explotando en China, en la zona de Mongolia. ¿Y en Ecuador hay tierra rara? Pues seguramente sí. ¿Y en Colombia? Pues seguramente sí. ¿Y quién lo sabe eso? Pues solo lo saben los que han hecho la prospección. Y la superficie terrestre está perfectamente ya escaneada y se sabe dónde están esos yacimientos. En Europa hay un proyecto europeo con 250 millones de euros o dólares, que es lo mismo, y entonces se está intentando ver dónde hay esos minerales para explotarlos y no tener que importarlos de China, que es el mayor productor del mundo, porque eso bajaría mucho el precio. Entonces en Ecuador seguro que hay también, y quién lo sabe eso, pues lo sabrán los americanos o los chinos, y más adelante pues seguramente se explotarán. O sea que no es que haya solamente en China, sino como ha visto ahí en América, en Australia, en el resto del mundo, porque son bastante abundantes. Esto que tenemos aquí sería la extracción. Entonces no sé si ahí veis, aquí
que es una excavadora gigante, y en la montaña está rompiendo las piedras, extrayendo el mineral lo que se hace es que se muele, la piedra grande se hace polvito, se muele, se hace una flotación, la flotación es que se pone en agua y lo que no es el mineral flota y lo que son los elementos quedan en la parte superior. Bueno, luego se hace un concentrado, un tratamiento químico y se extraen los óxidos. Generalmente son óxidos lo que se extraen, porque los metales son como un trozo de cerio, pues como un trozo de hierro. Lo que pasa es que son muy reactivos y enseguida se oxidan. El hierro también se oxida, el níquel no se oxida, ni el cobalto, pero se oxidan, y normalmente los materiales en los que existen estos elementos están en forma de óxidos, en forma de óxidos. Vamos a seguir. Esto sería... el impacto medioambiental, pues ya lo hablamos anteriormente, hace falta, pues pone aquí que 75.000 litros de agua para producir 200 gramos para producir pues una tonelada de óxido de tierras raras, y eso es mucha agua, pero en un sitio donde haya suficientemente agua, el proceso de extracción no es relativamente caro. Entonces, lo que sí es importante es que ahora ya, pues como son tan importantes estos elementos, van a requerir especialistas en este tipo de elementos que puedan trabajar con este tipo de elementos. O sea que en el mercado para los más jóvenes va a ser importante, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, donde existan estos elementos para el proceso de separación y extracción a partir de los minerales. Producción y reservas, pues como veis, esto está aproximadamente, la producción se ha mantenido durante los años. China tiene mayor producción del mundo, 95.000 toneladas, pero de óxidos, no de material, de óxidos. O sea, después de haberlo extraído de los minerales. Después vienen los Estados Unidos, Australia, India, Brasil y otros países. O sea que se producen actualmente 110.000 toneladas, es una barbaridad. Y en el futuro, o ya, a partir del 2020, del 2020, pues la producción parece ser que se ha incrementado bastante. Entonces, las reservas que hay, pues están aquí reportadas. Las reservas pues son enormes. Las reservas en China hay pues 100 millones de toneladas en óxido, no en material, y le siguen otros países como los Estados Unidos y otros países que no están aquí reportados, entre ellos España, y en el sur de Francia también se están descubriendo yacimientos, y en otros países que no se sabe todavía, no se quiere decir, no se quiere publicar qué reservas hay. O sea que hay muchísimas, mucho más que de oro o de plata o de otro tipo de elementos que nosotros conocemos. O sea que no son raras y no son tierras. ¿Y esto qué precio tienen? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué precio tienen? Pues en Estados Unidos, en el año 18, los precios que tienen son estos. Esto es la evolución del mercado, que es muy importante. En el año 2008, pues los precios serían estos. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, el neodimio. Un kilo valía $27. $27 un kilo no es nada caro. Entonces, esto se sigue manteniendo. Aquí incluso baja en el año 2009, en el año 2010 sube un poquito, y en el año 2011, ojo, resulta que lo que valía 27 vale 230. Ha subido 10 veces más. ¿Y por qué sube ese precio? ¿Por qué sube tanto? Pues sube tanto porque los chinos controlan el mercado. Y entonces dice, si como os hacen falta tierras raras para poder fabricar computadoras, teléfonos, sistemas de iluminación e imanes, pues ahora os vais a pagar más caro. Entonces hay una guerra tecnológica importante en el mundo,
El presidente de Estados Unidos en esa época era Obama, y congrega, hace una reunión del Congreso de los Estados Unidos y les dice: tenemos que tomar medidas, porque si no el mercado colapsa. No podemos pagar estos precios tan elevados porque los productos finales serían caros. La computadora valdría $10.000 en lugar de costar 800 o 900. Entonces, Estados Unidos se pone en contacto con los países occidentales, con los europeos, y dicen: bueno, pues a los chinos les vamos a hacer un boicot. Y el boicot que les hacen es que no les mandan acero. En China hay poco acero. Y dice: pues no les vamos a mandar acero. Y si no mandan acero a China, no pueden construir, no se pueden desarrollar. Y entonces los chinos, que son bastante listos, pues dicen: bueno, tampoco es para ponerse así. Y en 10 días el precio lo bajan. Y lo bajan de 230 a 115, se le siguen diciendo que no damos tal. Y actualmente está en torno a 50. Entonces la guerra económica, resulta que el neodimio está a 50. ¿Y por qué el neodimio? Los otros también bajan. Fijaros, el lantano de 100 pasa a 6, o el europio, que eran 2.850, pasa a 300, que son muy útiles. ¿Por qué el neodimio? Porque el neodimio es el elemento, como vamos a ver ahora, que se utiliza para hacer el mejor imán permanente que existe en el mundo, que es el neodimio hierro-boro, que es el mejor imán permanente que existe en el mundo. Y sin el neodimio hierro-boro no podríais utilizar los auriculares esos pequeños que se meten en la orejilla y que lleva casi todo el mundo. Lleváis el teléfono, charritos estos, porque llevan, ¿cuánto llevan? Pues llevan 1 gramo de neodimio hierro-boro. Y estos, en mi época, cuando yo era como vosotros, no existían estos auriculares. ¿Por qué no existían? Porque no existía el neodimio hierro-boro. No existía ese material. Y entonces, ¿y podían existir esos auriculares? Sí, con una ferrita, me pongo 2 kilos de ferrita en cada oreja y entonces pues voy escuchando música. Pero va a llevar 2 kilos en cada oreja es bastante problemático. En cambio, ahora lleváis la orejilla esa, el auricular ese pequeñito, yo veo todo el mundo que va con eso, y pues estáis utilizando neodimio hierro-boro. Si no hubiera neodimio, no podíais disfrutar de esa calidad de sonido y de ese estar todo el día conectado con el cacharrito este. Bien, entonces, el que sí es raro y es caro, todo lo que es raro es caro. Y entonces, lo que es caro es, por ejemplo, el escandio. El escandio, un kilo de escandio vale $350.000. Este sí que es caro. Y esto sería en Estados Unidos. En China son más baratos, todo lo que viene de China es más barato. Lo que pasa es que la calidad es mucho peor. O sea, que te dicen que te van a vender neodimio 2, oxígeno 3, y va también praseodimio, van otros elementos, están contaminados. Entonces, cuando quieres utilizarlo, tienes que tener cuidado cuando vas a hacer un dispositivo de utilizar un compuesto que sea realmente puro. O sea que este sí que es raro, este sí que es raro. Seguimos. Bueno, esto sería la utilización de estos elementos con el tiempo. Entonces veis que, como comentaba anteriormente, en azul está puesto en el año 1985. Aquí no hay neodimio hierro-boro. ¿Por qué no hay? Porque no se había descubierto en compuesto. Entonces en el año 85 se descubre, y estos son la utilización del neodimio hierro-boro. Veis que crece exponencialmente. ¿Y para qué vale el neodimio hierro-boro? Pues el neodimio hierro-boro vale para el vehículo eléctrico. Ahora que se habla del vehículo eléctrico y todos habéis oído hablar de que si hay baterías, y el litio en Bolivia y en otros países es importantísimo para esas baterías, pues eso todo el mundo lo sabe. Pero si no hay neodimio hierro-boro, no hay vehículo eléctrico. No hay vehículo eléctrico porque el motor le hace falta tener un imán permanente que sea muy potente, y ese imán permanente muy potente es el neodimio hierro-boro. Entonces, actualmente es lo que se llama un material estratégico. Dice que la previsión, actualmente se están utilizando alrededor de unas 10.000 toneladas de neodimio para el coche eléctrico, pero en el 24 se prevé que sean 12.000 o 20.000 toneladas, depende cómo evolucione la energía.
y también en las turbinas eléctricas, en los generadores eléctricos, los molinos estos que dan vueltas, pues en esos molinos hay un cilindro de unos 50 kilos que cuando las hélices del molino están girando, lo que está girando es el neodimio hierro-boro y son 50 kilos de neodimio hierro-boro. Si no hay neodimio hierro-boro, no hay molino eléctrico, no hay el molino eólico, que es el que produce la energía. Y yo ahora vengo de Loja, y ahí los chinos han instalado, me parece que alrededor de unos 20 molinos, que parece ser que, bueno, pues es suficiente, casi suficiente para mantener la energía eléctrica en la ciudad de Loja. Pero si no hay neodimio hierro-boro, no tienen luz. Y si no hay neodimio y si no hay tierra rara, no tendríamos las luces que tenemos aquí ahora. Bien, vamos a seguir. Esto sería, vamos a pasar aquí, es qué cantidad a partir de 1000 kilos de la piedra, del mineral, cuánta tierra rara obtengo yo. Entonces, bueno, pues se ve que se obtiene, lo que más obtengo son 50 kilos, con 1000 kilos de mineral, 50 kilos de cerio y 50 kilos de otras tierras raras. Y entonces, de lo que tenemos muy poquito son del tulio, de los elementos que van del tulio, terbio, disprosio, hormio, herbio, tulio e iterbio, se obtienen solamente 10 gramos, y 10 gramos de 1000 kilos, de una tonelada de material. Por eso estos elementos son un poco más caros, pero no mucho más. Tengo 84 kilos de lantano, 4 kilos de praseodimio, 11 kilos de neodimio, o sea que no son raros. Y como hemos visto, los precios tampoco son caros. Y pagar 10 euros por un kilo de óxido de lantano, pues no es muy caro. Vale más caro un kilo de res que un kilo de óxido de lantano, pues en el que puedes hacer muchas cosas. Entonces vamos a seguir. Esto sería que tiene muchos niveles de energía, esto es muy importante, y entonces por tener muchos niveles de energía dentro del espectro visible van a dar lugar a láseres. Todos los láseres que existen actualmente son de tierras raras. Si no hubiera tierras raras no habría láseres, láseres potentes. Se utilizan, lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, voy a acelerar un poco, y las propiedades magnéticas son importantes porque los momentos magnéticos que presentan estos compuestos son enormes. Aquí están puestos en torno a 10 magnetones de Bohr, y 10 magnetones de Bohr sí es mucho, porque el hierro, que es el material magnético por excelencia, lo que tiene son 5, pero estos tienen 10, luego van a ser excelentes imanes permanentes. Y entonces ahora vamos a pasar ya a las aplicaciones, ver un poco más deprisa el material es avanzado. Entonces, en esta transparencia se recogen para qué se utiliza cada elemento. Los que están en azul son materiales ópticos, o sea que el europio con material óptico, el terbio para hacer láseres, el herbio y hormio, láseres, los mejores láseres que existen, y terbio láseres, y luego materiales magnéticos, pues el neodimio, el samario, el disprosio. Entonces, veis que, y otros para otro tipo de aplicaciones, pero fundamentalmente los mejores materiales ópticos que existen, esto que nos están iluminando hoy día, y los mejores imanes permanentes que existen están formados a partir de estos elementos. Entonces, aplicaciones, no me voy a detener ahí, veis unos cuantos iconos de, pues pantallas una pantalla de un ordenador, pues la pantalla no se vería si no tuviera tierra rara. Auriculares, televisores, automóviles, lo vamos a ver, aviones, lo vamos a ver rápidamente. Esto es la utilización de tierras raras. Algunas transparencias están en inglés. Lo que más se utiliza es en imanes y en la industria del vídeo, catalizadores, cerámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir ya. Esto sería el valor comercial. Entonces, el que tiene mayor comercial son los imanes. Los imanes que se utilizan en multitud de aplicaciones, entre otras cosas los ordenadores. Ese ordenador funciona porque dentro tengo samario cobalto. Samario es una tierra rara, y entonces el samario hace que tengamos un imán pequeñito. Si no hay imán pequeñito, no puedo tener un ordenador pequeñito, una computadora pequeñita. Estos computadores existen desde ¿hace cuándo? Hace muy pocos años, desde el año 2000. Antes del año 2000 no existía un ordenador, una computadora de este tipo. No había.
¿Y por qué no había? Pues porque no había el imán adecuado, neodimio hierro boros o samario cobalto, que formara parte de ahí. Si yo quiero que funcione esa computadora con un imán de hierro, pues tiene que tener 5 kilos de imán, tengo que meter ahí. Con unos cuantos gramos consigo lo que esta computadora funcione. ¿De acuerdo? O sea que gracias a la tierra rara, al samario cobalto, es posible tener esa computadora, que eso funcione. Entonces vamos a seguir. Esto sería los consumos de diferentes tierras raras. El que más se consume es el lantanio, el neodimio y el cerio. Los que se consumen menos, pues ahí están puestos. La cantidad es menos, pero no quiere decir que no tenga mucho interés. Tiene mucho interés porque cuando yo preparo un material óptico tiene que ser purísimo, y cuando es purísimo el precio es elevadísimo. Neodimio hierro, el neodimio del 99% pues vale, lo hemos visto ahí, 1 kilo, ¿cuánto vale? $10. Si es del 99,9%, una décima más de pureza, 99,9, pues en lugar de valer 10 vale 50, y si es 99.99949, pues a lo mejor vale $500. Entonces, al aumentar la pureza, y cuando yo preparo un material óptico, la pureza tiene que ser muy grande. Por eso estos elementos que utilizan en materiales ópticos, el europio, como es muy puro, vale muy caro, no porque sea escaso, sino porque tiene que ser muy puro. Y aquí que solamente os quería comentar, esto es un trabajo que publiqué yo, me lo pidieron en la revista española de química, de la Real Sociedad Española de Química, sobre el praseodimio y Karl Auer von Bechert. Este señor, pues Auer fue un señor, un austriaco, que empezó a hacer su tesis doctoral con Bunsen. No sé si habéis oído hablar de Bunsen, de Mechero Bunsen, ¿sabéis lo que es? Sí, ¿no? Pues empezó a trabajar con Bunsen. Bunsen era un señor alemán muy importante y nunca terminó su tesis doctoral, porque yo creo que era más listo que Bunsen. Era más listo porque cuando hacía la tesis doctoral se le obtuvo una idea genial y dijo, bueno, y si las tierras raras, yo cojo las tierras raras y creo algún dispositivo, pues lo voy a hacer. Entonces descubrió que las tierras raras valían fue el que descubrió que las tierras raras valían para hacer las farolas que iluminaban las ciudades a principios del siglo XX. Y entonces, yo no sé si vosotros habéis visto, incluso aquí en Ecuador también debe haber, en Europa era muy importante, que las calles estuvieran iluminadas, y entonces se iluminaban con gas. Entonces salía una llamita en la farola, pero esa llamita no ilumina nada. Esa llamita no iluminaba, esto no lo sabe, mucha gente no lo sabe, yo lo he oído a mis compañeros y todavía no lo saben. Y esa llamita no ilumina, pero la farola estaba recubierta por una telita. Y esa telita, este elemento, o este señor, Auer, lo que hizo fue impregnarla con tierras raras. Y al impregnar con tierras raras la telita, lo mismo que está pintado esto de aquí, la telita que se impregnaba con tierras raras, cuando se calienta empieza a emitir luz. Y lo que iluminaba la farola no era el gas, la llamita, sino que la llamita calentaba la telita, y la telita al calentarse iluminaba la ciudad. Y entonces, con ese invento, pues este hombre creó una compañía, creó 40.000 puestos de trabajo en el año 1913, que eso es una barbaridad, y ganó millones de euros, millones de dólares. Creó una compañía en Estados Unidos, en San Francisco y en las ciudades más importantes de América, se iluminaban con las farolas de Auer, en Europa y en España también, y esas farolas han permanecido hasta los años 1950-1960. Y entonces, pues el emperador, que era Francisco José de Austria, que era muy famoso, pues le nombró barón, y bueno, este hombre se compró un castillo, y es el único químico en la historia de la humanidad que una nación, en este caso Austria, le dedicó este billete de 50 selines. Entonces este señor que hay aquí es Auer. 50 selines, sale la efigie. No hay otro químico en la historia
de ningún país que le elijan, que le pongan aquí. Los billetes sabéis que ponen a los políticos, que son a los que no deberían poner, claro. Pero bueno, los científicos, realmente los que tienen una tradición grande son los franceses, ¿eh? Los franceses, los científicos sí lo valoran, pero normalmente sabéis que los que aparecen en las imágenes de los billetes son los políticos. En fin, entonces este señor pues fue el primero que encontró aplicaciones de las tierras raras y con eso se hizo millonario y no le hizo falta acabar su tesis doctoral, ¿eh? Y yo se lo cuento a mis alumnos y claro, si alguno de ellos durante la tesis descubre algo que vale para algo, pues seguramente que no acabaría la tesis, ¿eh? Porque luego cuando acaban la tesis, pues hombre, científicamente son ricos, pero de dinero andan mal, andan fatal, andan igual que cuando han empezado. Entonces, si la forma de hacerse rico es descubrir una cosa nueva, ¿de acuerdo? Bueno, esto que hay aquí sería las farolas estas que os he hablado, y este sería el señor, el farolero, que enciende iba con una mecha, encendía la llamita y entonces la llamita calentaba la pintura o la telita que había ahí y eso es lo que daba luz. Entonces dice que en el año 1913 había 300 millones de farolas y en el 14 se introducen en España. Y eso le reportó millones y millones de dólares a este señor, que nunca fue doctor, pero fue millonario, que yo no sé qué es más importante, yo creo que más importante es ser millonario que ser doctor, ¿eh? Bien, y esto es lo de los imanes permanentes, voy a pasar rápidamente. Los imanes permanentes se desarrollan, son necesarios para la industria del automóvil, si no un automóvil no funciona, para hacer un motor eléctrico. Entonces, los imanes permanentes que había a principios del siglo, la energía que tenían almacenada eran 10 kilojulios, pero con tierras raras son 400, 40 veces más. Quiere decir que con un peso 40 o 100 veces más pequeño yo puedo conseguir la misma energía, con lo cual se pueden hacer este tipo de dispositivos, ordenadores, teléfonos y otros, los cacharritos estos o auriculares que lleváis. Esto es una evolución en los imanes permanentes. Entonces se ve que aquí, en el año 1975, las tierras raras se meten y la energía que almacena un imán es enorme. Cuando veáis un imán, si fuera un imán, pues yo se lo daba aquí a los compañeros y dice, toma el imán, y lo cogía. Y está cogiendo una cantidad de energía enorme. Si en lugar de esto le doy un hierro incandescente que tiene la misma energía, digo, y no lo toma, y estás loco, ¿cómo voy a tomar yo eso? Me voy a achicharrar la mano, se me van a quedar los huesecitos nada más. Entonces un imán tiene una energía enorme almacenada en su interior, que no se gasta nunca. Un imán, yo en los cementerios donde están los automóviles ya viejos, viene un imán y hace ¡pah! Y lo coge y lo levanta y se lo lleva a otro sitio. Imaginaos la cantidad de energía que eso supone, si tú lo tienes que levantar a mano, en cambio con un imán pones el imán y se pega enseguida. O sea que es muy importante los imanes permanentes. Voy a pasar más rápido. Esto sería pues un imán de magnetita, que era el imán clásico, pues resulta que pesa 1000 kilos más que un imán de neodimio y roboro o samayo cobalto. Entonces, con un imán 1000 veces más pequeño, tengo el mismo campo magnético que con la magnetita, que era el imán clásico. Vamos a seguir un poco más deprisa. Estos serían los imanes permanentes que se utilizan actualmente, serían estos 4, y los mejores son el samayo cobalto y neodimio y el roboro. Estos son los mejores que hay. Estos también se utilizan, lo que pasa que son para aplicaciones menos importantes. Pues en un frigorífico hay un imán y eso, pues claro, no vas a poner un neodimio y el roboro. Los frigoríficos, en los bolsos de la señora que se pega, pues se pone pues una ferrita que es barata. Y además de ser barata, si pongo neodimio y el roboro, la señora no podría abrir nunca el bolso, porque estaría tan pegado que cada vez que intentar abrir el bolso no podía. La señora que va a abrir la puerta del frigorífico tenía que llamar al hombre o al hombre más fuerte de la casa para intentar abrir la puerta, porque estaría completamente pegado. Los imanes de neodimio y roboro, si se pegan, no se pueden separar. Es una energía enorme la que tienen almacenada, por eso con muy poquito la cosa funciona muy bien. Bueno, esto serían los generadores de energía eólica que utilizan neodimio y roboro.
que os he comentado anteriormente, y en ello España está bastante bien, es un productor que produce este tipo de generadores, los molinos estos, los habéis visto, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, ¿sabéis cuánto vale un molino de estos? Un generador de estos de energía eólica, ¿sabéis el precio que tiene? Pues lo miráis en Google y de todas formas lo voy a decir yo, alrededor de 2 millones de dólares. Y el corazón de ese molino de viento que produce energía eólica es este que está puesto aquí. La pieza fundamental es los 4 generadores estos, los 4 cilindros que son de neodimio y hierro boro. Y si no hay neodimio y hierro boro, esos molinos no tendrían existencia y son muy importantes actualmente. Esto sería en un automóvil, hay pues el 30% de un coste de un automóvil son los imanes que lleva el automóvil. Le das a un botoncito, sube el vídeo del motor, le das al arranque, más imanes, el motor imán, hay muchísimos imanes de prisa. También hay los tubos de escape que tienen los catalizadores, que el cerio es importantísimo. Si no hay cerio no funcionaría el catalizador para evitar la contaminación ambiental. El craqueo del petróleo es importantísimo. El cracking del petróleo, cuando en una refinería, cuando se obtiene petróleo, son hidrocarburos muy largos, esas cadenas hay que partirlas para dar las gasolinas con menos átomos de carbono, pero eso hace falta romper mucho en poco tiempo y para eso se utiliza un catalizador. Y esos catalizadores están desde hace ya 20 años que incorporan tierras raras. Entonces, en poco tiempo consiguen romper más cadenas y la producción de gasolinas se acelera. Y para eso hace falta una tierra rara. Y si no hay tierra rara, pues no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes lantánidos los que se utilizan y se utilizan cantidades, ahí pone 400.000 toneladas al año de ceolita y alrededor de unos 30 o 40. Unos 30 o unos 30.000 toneladas de tierra rara, y le seguimos llamando tierra rara, pues sí. Luego hay aplicaciones en superconductores de alta temperatura, pero de esto podría dar otra charla, Entonces, los superconductores de alta temperatura se tiran para múltiples aplicaciones. Esto sería pues unos trabajos que yo hice antes de que se descubrieran los superconductores de alta temperatura, con los mismos compuestos en los que descubrieron los superconductores de alta temperatura, Bernoulli y Müller, que dieron el premio Nobel de Física en el año 87, yo los había estudiado antes, pero no me había dado cuenta. Y luego, también se utilizan como agentes de contraste en la resonancia magnética nuclear, son remedios, pero son compuestos químicos muy simples, son compuestos de gadolinio, en agentes anticoagulantes, antiinflamatorios, antimicrobianos. Los mejores láseres que existen son los de las tierras raras. El Jack de neodimio es el mejor láser que existe, de baja potencia y de alta potencia. De alta potencia, pues si imaginaros una chapa de acero, que esta mesa fuera una chapa de acero de este grosor, y entonces con un láser de neodimio se hace así, se corta como si fuera una barra de mantequilla, un láser de neodimio, un Jack de neodimio, lithium aluminum gun es el equivalente de litio de aluminio, y entonces el 90% de los láseres son de tierra rara, con aplicaciones en la industria y con aplicaciones incluso hasta en oftalmología para sellar retinas y en fin, y para hacer bisturís ópticos. En cerámicas avanzadas hay pigmentos ecológicos y porque como no son tóxicos, pues hay pigmentos ecológicos basados en este compuesto. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de este tipo de cosas. Y luego las aplicaciones, estoy llegando ya al final, las aplicaciones luminiscentes de tierras raras, pues para hacer los sistemas de iluminación. Los sistemas de iluminación hasta el año 80 era una bombilla con un filamento que se calentaba. Esos desaparecieron y vinieron los tubos fluorescentes de tierras raras, que han durado desde el año 80 hasta ahora. Y ahora lo que hay son los LEDs, porque los LEDs no consumen. ¿Y por qué no consumen un tubo fluorescente o una bombilla? Si lo tocaba y se ponía calentito. Y pues, yo ¿para qué quiero que se caliente si yo lo que quiero es que ilumine? Pero yo cuando enchufo
ilumina y se calienta. La energía que se calienta es energía que estoy consumiendo y que a mí no me interesa. En cambio, con un LED ahora no se calienta y toda la energía que yo saco de eléctrica la transformo en energía lumínica. Es la eficiencia. Son más eficientes, pero también son tierras raras. O sea que esto con el tiempo va cambiando. O sea que si no tuviéramos tierras raras estaríamos otra vez en los años 40 y en los años 30. Estos son el teléfono móvil o celular, como le llamáis vosotros, lo mismo, pues utiliza varias tierras raras, unos cuantos miligramos de tierras raras. Las lámparas LED también utilizan tierras raras, si no, no funcionarían. En el billete, esto es una foto que he tomado yo de un billete de 10 euros, y entonces un billete de 10 euros se utiliza para ver si es falso o no es falso, o dólares igual. Entonces lo que hay que hacer es, en los bancos, miran, cogen una luz violeta y miran, yo estoy con una lámpara violeta, miro, a ver si eran auténticos o eran falsos, y entonces veis aquí que aparecen estos bastoncitos, y aparece blanco, rojo y azul. Pues son tierras raras, y esto los falsificadores lo tienen muy complicado, porque pueden falsificar la pintura, pero no pueden falsificar esto, y entonces eso se utiliza. Estamos utilizando, los elementos que yo utilizo son Europio 3, Terbio 3 y otras tierras raras. Ahora mismo tenemos un proyecto en colaboración con el Banco de España, con el Banco Central Europeo, para fabricarles otras sondas para intentar sustituir a estas, que sean más eficaces y que no tenga que iluminar con luz violeta, porque la luz violeta es malo, es muy tóxica para la vista, ¿no? Entonces, y si yo ilumino con infrarrojo, de ningún tipo, pues estamos intentando buscar, poner ahí bastoncitos, pero que se vean con luz infrarroja. Y entonces el Banco Central Europeo parece ser que nos va a dar algo de dinero, ¿sabes? Quien tiene el dinero son los bancos, Entonces estamos haciendo unos proyectos para intentar tener financiación, y con esa financiación normalmente siempre la dedicamos a contratar a chicos jóvenes que hagan la tesis doctoral. Entonces hay varios ya que estamos en este. Esto que te digo aquí son los chinos, que los chinos están más adelantados que nosotros en ese aspecto, y esto sería un billete de un yuan, y entonces, como veis, ellos iluminan, para ver si es falso o no es falso, iluminan ya con luz infrarroja, y entonces esto sería un yuan, y cuando iluminan con luz infrarroja, lo que ven es un color amarillito, y claro, ya puedes iluminar y puedes mirar, que no te va a pasar nada a la vista. Entonces, esto es lo que estamos intentando nosotros hacer. Nosotros sabemos ya que el material es fácil saber lo que es, pues estamos intentando, a lo mejor copiar a los chinos o mejorar la tecnología china. En este caso va al revés, ¿no? Pero bueno, entonces esto sería la historia. Entonces, voy a acabar rápidamente. Esto sería otra aplicación que tienen las tierras raras, que es la nanotermia y diagnosis. La nanotermia es medir la temperatura de una célula. Una célula es una micra. Entonces yo quiero medir la temperatura que tiene esa célula. Porque en el tratamiento del cáncer lo que se hace es, uno de los tratamientos es la hipertermia, es calentar el tumor. ¿Y cómo se calienta el tumor? Pues se cogen unas nanopartículas que nosotros preparamos, se inyectan por la vía sanguínea, y esas nanopartículas tienen una antena, y si el tumor está en el hígado, esa antena, la mayoría de las nanopartículas van al hígado. Nanopartículas de magnetita, por ejemplo, van al hígado. Y luego yo pongo un campo externo, un campo magnético externo, que eso no es nocivo en absoluto, y entonces esas nanopartículas que están en el hígado calientan el hígado. Y si calientan el hígado, el cáncer, donde está la zona cancerígena, es una zona muy complicada. La vascularización, el sistema de circulación de la sangre es muy enrevesado. La sangre apenas circula porque está totalmente deteriorado el tejido. Entonces, no eliminan el calor como las células sanas. Y al no eliminar el calor, la célula sana está fluyendo la sangre y se va eliminando el calor. Si no fluye, se calientan más. Pero si se calientan mucho,
pues al te cargan se mueren las buenas, las células buenas y las células malas. Entonces yo quiero saber en las células esas qué temperatura tengo, cómo lo mido. Pues meto también una nanopartícula de tierra rara. Y la tierra rara me va a decir a mí, yo hago un espectro, siempre le pongo aquí un espectrómetro y el espectrómetro me da un espectro. Y la intensidad de ese espectro me dice la temperatura que tiene la célula. Y entonces, cuando llego a 40 grados, dice, para, quito el campo, para, que ya tiene 40 grados. Cuando baja la temperatura, con esto otra vez el campo magnético, sube a 41, para. Y de esa manera se produce un tratamiento de nanotermia. Entonces, esto es un trabajo muy interesante que ha hecho una compañera mía, que es Conchita Cascales, que está en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, y entonces estos son experimentos que ellos han hecho, y entonces donde veis, aquí veis que una célula que tiene un tamaño, depende de qué tipo de célula, en torno a la micra, en esa célula caben multitud de nanopartículas. La clase esta, la sala donde estamos sería la célula y vosotros seríais las nanopartículas. O sea que se mueven libremente esas nanopartículas y yo lo que hago es que conecto un campo externo, las nanopartículas las calientan y esas nanopartículas hacen que se caliente la sala. Y si la sala se calienta mucho, pues nos morimos todos. Se muere la célula, todo se lleva la célula. Por eso soy las nanopartículas. Entonces, utilizan este tipo de materiales también como nanotermómetros y también en otras aplicaciones. Pero nosotros la estamos utilizando para controlar los tamaños de las células en un tumor. Bien, y luego ya casi voy a terminar. Hay muchos usos. Los chinos los utilizan en fertilizantes, en los plásticos de los invernaderos. En los invernaderos debajo hay plantas que son seres vivos. Aquí además en Ecuador, que la componente violeta es muy grande, el sol, la luz del sol penetra a través de esos plásticos y entonces el crecimiento de las plantas también se ve alterado. Si en esos plásticos yo pongo tierras raras, pongo unos cuantos compuestos de tierra rara, siguen siendo permeables, pero la luz ultravioleta se retiene. La tierra rara absorbe la luz ultravioleta y no pasan. O si me pongo una cremita cuando voy a la playa, me pongo cremas que tengan tierras raras, la luz ultravioleta se absorbe en la tierra rara y no daña mis tejidos. Y con eso se hace ya con cerio. El cerio va muy bien para eso. El cerio, o sea, que hacen, incluso se hacen polvito, es polvo, se pone ahí uno de eso y eso funciona bien. Esto que pone ahí, los bronceadores, bronceadores, en la industria textil y en la alimentación animal y en piscifactoría. Entonces voy a terminar mostrándoles aquí unas cosas que utilizan los chinos, que la planta del café parece ser que, con abonos, algodones, el café y el tabaco, parece que producen más algodón, más tabaco y más café. E incluso en un congreso hace ya unos años, en Estados Unidos había unos chinos que tenían tabaco que habían crecido abonando con tierra rara, un poco óxido de tierra rara, y entonces tenían allí puesto un paquete de tabaco con unos cigarrillos. Y de ahí fuma. Yo es que no he fumado nunca. Y aunque soy un entusiasta de las tierras raras, como habéis podido comprobar a lo largo de la charla, pues tampoco fumé. Y entonces le pregunté a los compañeros y algunos sí dicen, no he fumado y tal. Y bueno, como no son tóxicas, pues tampoco pasa nada. Debe ser más tóxico los otros efectos del tabaco que las tierras raras que llevan, porque como hemos dicho inicialmente, que como tienen un tamaño de un Armstrong, no son tóxicas. Entonces ellos, bueno, allí la gente fumaba y fíjate, está más rico con tierra rara, pues yo creo que era un poco absurdo. Y para finalizar, los quería enseñar aquí que parece ser que las gallinas ponen más huevos si en el pienso le ponen tierras raras. Y como las tierras raras no son, yo no me fío mucho todavía, pero vamos, como las tierras raras no son tóxicos, pues parece ser que está permitido. Los cerdos o los chanchos pues producen más carne, se ponen más gorditos y las ovejas parece que producen más lana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como veis, se utilizan para todo y sobre todo a lo que vosotros respecta, no tendríais celulares y no tendríais las orejillas estas y no tendríamos estas luces si no tienen tierras raras. Entonces, yo creo que a partir de ahora ya tendréis la mente un poco más iluminada y sabéis que las tierras raras no son ni raras ni tierras. Y el neodimio y el hormio
Y el tulio y el iterbio y el disprosio y el gadolinio para vosotros deben ser nombres normales de elementos químicos como el níquel, el cobalto o el osmio que no vale para nada, ¿eh? Porque si no, no podríamos disfrutar de la tecnología actual, ¿eh? Incluso, no he querido hablar nada de fibras ópticas, pero si no hubiera helio no habría fibra óptica. Tampoco podíais utilizar los teléfonos portátiles estos que tenéis. En las fibras ópticas los repetidores son de helio. Si no hubiera helio no habría tampoco telefonía móvil. O sea que las tierras raras son imprescindibles en la sociedad actual y cada vez van a ser más importantes. Entonces, a partir de ahora, incluso en los libros de texto, es una pena, en los libros de química, que siguen, los que escriben el libro, como deben saber mucho de otras cosas, pero esto no saben nada. Y siguen, hay un tema que se llama lantánidos y actínidos. ¿Pero dónde vais? Si no tiene que ver nada eso. Es como si yo quiero estudiar una oca con un camello. ¿En qué se parece? En nada. En nada. Pues un lantánido y un actínido no se deben incluir en el mismo tipo de estudio. Y en los libros de texto de química hay unos capítulos que se lantánidos y actínidos. Y la química no tiene que ver absolutamente nada, la química de un lantánido con un actínido. Y aparte de que la mayoría no son estables, y los lantánidos, como he visto, son estables y tienen muchas aplicaciones. He hablado quizás demasiado y quizás me podría haber extendido mucho más. Y con esto ya creo que voy a acabar. Y bueno, estos son los colaboradores que hemos tenido, la fundación que hemos recibido de varias instituciones, ¿eh? Y nada, y volver otra vez a daros las gracias por haberme aguantado esta hora larga y volvemos otra vez a poner el sistema periódico que puse inicialmente. Estudió esto y en honor a Gadolín hay un elemento que se llama el gadolinio. Hubo alguien que cuando descubrió dijo, pues como fue el primero, vamos a poner el gadolinio en honor a Gadolín. Pues nada, daros las gracias por haberme escuchado y espero que en adelante las tierras raras para vosotros no sean raras y ya no suenen a cosas extrañas, ni no son radioactivos ni nada. Pues muchas gracias a todos.